Hola, soy David Renao Jimeno, de primero de bachiller de Salvador Palomín, y voy a exponer el tema 7, que es base de datos. Aquí está el índice, que tratarán de 9 puntos. Primero, base de datos relacionales, gestores de base de datos, trabajar con bases de datos, tablas, cómo guardar y modificar información, la relación de tablas, consultas, formularios, informes y modificar el diseño de formularios e informes. Las bases de datos relacionales. Una base de datos es el conjunto de herramientas necesarias para almacenar y gestionar información relacionada con un tema concreto. Y hay 4 tipos, que son las tablas, que permiten almacenar información en forma de registros por filas, y cada registro tiene una serie de datos, y cada uno de ellos se guardan en un campo concreto, que son las columnas. Después están las consultas, que son estas de aquí, que se utilizan básicamente para seleccionar un conjunto de registros. Luego los formularios, que son ventanas diseñadas por el propio usuario para visualizar y trabajar con la información almacenada. Y luego los informes, que permiten al usuario definir modelos para obtener la información de una base de datos impresa. Los gestores de bases de datos. Hay 2 entornos de gestión. Está el entorno de trabajo Access, que está dividido en varias barras, como pone en la imagen. El botón Office, la barra de acceso rápido, la del título, aquí es donde están las opciones, el estado, de aquí para aumentar y disminuir, para desplazar, y las vistas del documento. Y luego el entorno de trabajo de LibreOffice, que está dividido también en varios planos. Está el título, aquí los menús, las herramientas para trabajar, la regla horizontal para medir el folio, aquí donde se hace el texto y todo, y las barras de desplazar. Y aquí pues para poner más opciones. Pues, trabajar con bases de datos. Para crear una base de datos se dispone de varias posibilidades. Utilizar, nada más abrir la aplicación, una de las opciones que ofrecerá el cuadro de diálogo inicial. Crear una base de datos nueva, base de datos de Access en blanco. Y utilizar la opción nuevo del menú archivo principal. Las tablas, guardar y modificar información. Para modificar datos. Para modificar un dato en la tabla hay que activar la celda en la que está almacenado, y posteriormente se puede optar por reemplazar el dato por otro nuevo con solo escribirlo y pulsar Intro, o por modificarlo parcialmente, que en este caso habría que hacer clic sobre la celda o pulsar F2. Borrar datos y registros. Para hacer eso hay 3 pasos. Primero, activando el registro, situando el cursor en alguno de sus datos. Después, seleccionar la opción eliminar el registro del menú edición en Access o editar en base. Y al final, confirmar en el cuadro de diálogo el borrado del registro. Introducir nuevos registros en la tabla. El modo más rápido de introducir registros consiste en situar el cursor en una fila vacía al final de la tabla y escribir y aceptar los datos de los nuevos registros. Modificar el aspecto de una tabla de Access. Para cambiar el aspecto de los datos de la tabla se pueden utilizar las opciones de la ficha fuente de la cinta de opciones del menú inicio. Pero si quieres modificar otros aspectos de la tabla, hay que utilizar las opciones del botón más existente en la ficha de registros de la cinta de opciones. La relación de tablas. Para poder relacionar 2 tablas es necesario que tengan un campo en común, de modo que ciertos registros de ambas tablas tengan el mismo dato en ese campo. Y tiene unos pasos a seguir para crear una relación entre 2 tablas. Seleccionar la opción Relaciones del menú de herramientas.
Distribuir las ventanas de las tablas una frente a la otra. Arrastrar el campo común de una de las tablas hasta situarlo encima del campo común de la otra tabla. Al soltar el ratón, el programa establecerá directamente la relación y la representará mediante una línea. Las consultas. Las consultas permiten realizar diferentes acciones en una tabla de forma automática o seleccionar un conjunto de campos y registros de una o varias tablas para mostrar esos datos en una ventana de datos. En la parte superior se encuentran las tablas sobre las que se realiza la consulta y solo se visualizarán los registros que cumplan los criterios de la consulta escritos en las filas. Para que un campo se visualice en la ventana de datos debe estar agregado a la rejilla y activada su casilla de verificación. Y para abordar las consultas hay que actuar de este modo. Seleccionar la opción de guardar del menú archivo y escribir el nombre de la consulta y hacer clic sobre el botón aceptar. Los formularios. Los formularios permiten al usuario diseñar una ventana como desea visualizar la información almacenada en una base de datos y se utiliza para modificar y gestionar la información. Para activar un formulario hay que hacer clic o doble clic en su nombre. El resultado es la activación de su ventana, en la que se visualizarán los datos de uno o varios registros, dependiendo del tipo de formulario que sea. La estructura del formulario se divide en tres zonas. Está el encabezado del formulario, que se tienen que poner los elementos que tienen que permanecer visibles siempre. Luego el detalle, que están los controles que permiten visualizar los datos de los distintos registros en cada campo. Y el pie del formulario, que puede contener elementos que se deban repetir. Los informes. Para activar informes, un informe hay que hacer clic o doble clic sobre un nombre en la ficha de informes. Se activará su ventana en la que se obtendrá una vista preliminar de este. La estructura del informe se divide en 4 zonas, que está el encabezado del informe, que es aquí, que se agregan aquellos elementos que deben imprimirse al principio y al final del informe. El encabezado de página y pie de página se sitúan elementos y controles cuyo contenido tenga que aparecer en la parte superior e inferior de todas las páginas. Detalle de todo esto, que deben estar los controles que permitirán obtener los datos que constituyen el cuerpo del informe, y el encabezado editorial, que aparece en el informe cuando se ha activado la agrupación de los registros. Y esta zona no está siempre, está solo a veces. Y modificar el diseño de formularios e informes. Tanto formularios como informes solo se pueden modificar en sus ventanas de diseño, y para ello hay que modificar las propiedades de sus controles, distribuirlos de otro modo distinto, agregar nuevos controles, eliminar alguno de los existentes. Y eso sería todo.